Bueno, Andy, ¿algo más? O voy a ser muy veloz igual con lo que voy a plantear. Hoy vamos a ver dos temitas muy puntuales. Ni siquiera armé una presentación de apoyo porque me parece que no tiene mucho sentido. Vamos a ver algunos, o sea, tengo algunos gráficos que vamos a ver, pero que están específicamente, son recortecitos de los textos que les fui subiendo, no solamente para esta clase, sino clases anteriores que hacen mención al tema de precio y que hacen mención al tema de logística, ¿sí? O sea, estamos hablando ya de que la semana pasada hablamos por ahí dentro de las 4P de la primera, ¿sí? Que es producto. Entonces hablamos de generación de propuestas, hablamos de repente de desarrollo ya de una propuesta de producto en sí. Hablamos de los aspectos por ahí más físicos, funcionales, hablamos de Scamper, hablamos de diferentes técnicas de repente que sirven como para matriz ERIC, ¿sí? Análisis FODA, que sirven como para apoyo o ayuda al momento de tomar decisiones que ya son formales del producto, es sino darle forma a ese producto, identificar su funcionalidad real, identificar qué problemática concreta es a la que ustedes le dan abordaje y de qué manera también se toman decisiones que vuelcan al producto o le otorgan al producto una forma específica, una funcionalidad específica, una característica específica y tangible por parte del receptor, del cliente. Hoy voy a hacer una pequeña eh, clase por ahí aclaratoria con respecto a dos P's, ¿sí? Que son precio y plaza, que normalmente el diseñador no le presta tanta atención. Sí, se está grabando, Agustina. Normalmente no se le presta tanta atención, ¿sí? Pero que son fundamentales si uno lo mira desde lo que tiene que ver con un lienzo Canvas, o sea, con un modelo de negocio, como yo les propuse hace unas clases atrás, que es sobre el que estamos trabajando, que es un modelo Canvas de plan de negocio. Y tiene que ver básicamente con este tema de decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiene que costar? ¿Cuál es el precio que tiene que tener mi producto? Y qué decisiones tengo que tomar con respecto a lo que tiene que ver con la distribución. Vamos a arrancar por el tema de precio. Históricamente, o mejor dicho, en lo que tiene que ver con microeconomía o en aspectos que tienen que ver por ahí con algo más funcional, de un razonamiento por ahí más lineal o más funcional o más estructurado de lo que tiene que ver con la generación de propuestas de negocios, el precio tenía o venía basado, ¿sí? En una estrategia de fijación de precios basada fundamentalmente en costos, ¿sí? Eh, Ahora después vamos a hablar un poquito de costos, muy por arriba. Nosotros no estamos corrigiendo por ahí una matriz de costos muy profunda, no estamos trabajando por obvias razones de tiempos y de también no poder de repente sentarnos con ustedes en un taller, agarrar de repente una planilla y decir, mira, esto va por acá, esto va por allá, lo que fuera. Pero sí hay algunos aspectos generales que tienen que ver con costos que sí vamos a estar mirando de repente en cuanto a la lógica de esos costos, ¿sí? Y que tienen que ver también con un contenido que en general los diseñadores dejamos muy apartado. El análisis de costos es algo que es clave en el desarrollo de cualquier producto y en general nosotros somos medio un poco naif, por decirlo de alguna manera, bohemios, por decirlo de otra, con respecto a lo que es la implicancia en realidad de una política de costos en nuestros diseños, en nuestra profesión. Yo no sé, por ahí a ustedes les pasa lo mismo que a mí, yo soy recontra freak en cuanto a seguir grupos de repente que muchos son de la FADU, la mayoría diría que son de la FADU, por ahí en Facebook van a decir que antiguo, pero en Facebook lo bueno es que las cosas son atemporales, no tanto como Instagram, que en Instagram por ahí pasa la story o lo que está puesto en el feed y ya está, te lo olvidaste, por ahí en Facebook uno puede ir para atrás, ir revisando un poco el asunto, y yo soy de seguir bastante grupos de diseñadores, ¿no? O sea, eh, que son grupos de miembros, ¿viste? Grupos cerrados de diseño industrial, de diseño indumentaria, de diseñadores textiles, muchos, la mayoría estudiantes, pero también en general uno se subió como estudiante y después se quedó. Y cosas que yo veo recurrentemente, por ejemplo, en los blogs, digo blog por página Facebook, ¿no? Pero que funciona medio como un blog. En los blogs de diseñadores industriales es, che,
me encargaron determinado laburo, ¿cuánto lo tengo que cobrar? Es como la pregunta del millón. O sea, nuestro trabajo es un trabajo que, a diferencia por el diseñador industrial, ¿no? Digo, y el diseñador gráfico peor todavía, la tiene más difícil todavía. Se me ríen Silvina y Andy. Pero es un poco más difícil todavía, porque nuestro trabajo en realidad en lo que tiene que ver con los aspectos creativos es muy abstracto a los efectos de poder valorizarlo. Entonces, de hecho, en general uno se maneja más por referencias del mercado, por lo que alguien le dice o lo que fuera. Pero fíjense que en esos blogs, en esas dudas, en esas cuestiones que de repente uno ve en estos grupos, como decía, en estas páginas de repente o grupos cerrados de profesionales, se está planteando de repente la misma problemática que en definitiva se plantean todas las marcas, se plantean todos los generadores de proyectos, que es cuál es el precio que le tengo que poner a mi trabajo, ¿no? O sea, y en el caso por ahí de los diseñadores gráficos o de los diseñadores industriales, que trabajamos en definitiva no con algo tan concreto y tangible como puede ser un indumento, porque ustedes en definitiva trabajan a otra escala, o por lo menos en microemprendimientos trabajan a una escala en la cual no están vendiendo tanto la idea, sino que ya están vendiendo la ejecución de la idea. O sea, ustedes están incorporando la idea y el trabajo por ahí más reflexivo y analítico desde el punto de vista del diseño se lo están incorporando a una pieza final. Ni siquiera inclusive capaz están otorgándole un costo a ese valor agregado que le están dando desde el punto de vista creativo al producto. Lo están midiendo los costos por ahí más en metros de tela, procesos, lavado, packaging, distribución, entrega. Pero cuando uno habla de repente de trabajo profesional, cuando uno habla de repente de honorarios profesionales, es algo que en definitiva te marca a las claras de que la fijación, la problemática de la política de fijación de precios no tiene tanto que ver exclusivamente, no es materia exclusiva de algo tan material como de repente cuánto vale el metro lineal o el metro cuadrado de un producto determinado, una materia prima determinada, una tela, o cuánto es por peso en botones, o cuántas horas de costura y hilo de repente tiene una máquina, ¿sí? O cuánto vale la hora de una costurera o la hora de un cortador, o cuánto vale de repente un proceso determinado químico que se le genera a un producto. Eh, entonces, ¿de qué me agarro yo para fijar un precio de venta de mis horas como diseñador o del valor agregado que yo puedo llegar a generar a mi trabajo si no tengo esas referencias materiales como para poder de pronto empezar a, desde ahí decir, bueno, el costo más un margen es mi precio de venta, como normalmente sucedía o sucede todavía y va a seguir sucediendo en aquellas técnicas de fijación de precio donde se basa el análisis en un desarrollo o una matriz de costos. Ahí es donde uno encuentra que hay dos matrices o dos formas de abordar la problemática de fijación de precio. Una que tiene que ver con una matriz de costos más un valor agregado pretendido y otra que tiene que ver con una fijación de precios basada en valor. Ahora, los puntos de partida de una o de otra son completamente distintos, ¿sí? En una matriz o en una técnica de fijación de precios basada en costos, el punto de partida es el producto. O sea, vos tenés que tener una idea del producto terminado como para vos poder desagregar todos los costos que implican la generación de ese producto terminado y recién ahí poder tener o sea, cuando vos ya tenés tu matriz de costo desarrollado, recién ahí poder tener una expectativa de cuál es el margen o la utilidad que vos querés otorgarle a esa matriz. O sea, ahí va a haber un renglón que va a decir utilidad pretendida, ¿sí? Y en esa utilidad pretendida, sumado a todos los costos que vos pusiste, que después vamos a hablar un poquito de cómo se compone una matriz de costos, que es un tema que normalmente ustedes no ven y que es para mí central, es clave, sobre todo para ustedes, diseñadoras, diseñadores de indumentaria y textil, que van a estar manejando planillas de costos, entender básicamente la implicancia de cada uno de esos renglones en la planilla en lo que tiene que ver con el desarrollo de su trabajo. Pero vuelvo al tema, si uno cuando ya tiene esa matriz de costos, va a haber una línea, cuando uno ya tiene todo el resultado de esos costos, que va a ser
esa rentabilidad pretendida o esa utilidad o ese margen, y esa fórmula, 1 más 1, le va a dar en definitiva cuál es el precio de venta al público, ¿sí? Cuál es el precio que uno le va a otorgar a a ese, a ese elemento en sí. Ahora voy a corto ahí y después agrego la palabrita mágica que es valor, ¿ok? Y seguimos, volvemos de nuevo, voy a pasar un cachitito a lo que tiene que ver con la fijación de precios basada en valor y después vuelvo a cómo impacta el valor también en la otra política, la que acabamos de ver, en la que es fijada en lo que tiene que ver con la matriz de costos, ¿sí? Les dije, cuando uno basa su política de fijación de precios en costos, en el análisis de costos, el punto de partida es el producto. Hasta que uno no tiene el producto, no digo construido, desarrollado, pero por lo menos ya planificado, ¿sí? Y medido hasta la última implicancia del último costo que ese producto va a tener involucrado, uno difícilmente puede realmente entender cuál va a ser su utilidad pretendida más ese costo como para poder fijar o entender cuál puede llegar a ser ese precio al cual uno tendría que salir al mercado. En la segunda metodología de fijación de precios, que es aquella que se basa en valor, que es sobre la cual nosotros en realidad estamos poniendo foco en este trabajo, que es en esta segunda técnica, ¿no? O sea, fijación de precios basada en valor, el punto de partida no es el producto, sino que es el cliente, ¿sí? El cliente, en definitiva, lo que va a hacer es te va a decir cuál es el valor pretendido, o sea, el análisis del cliente, te va a dar a vos cuál es el valor, no precio, el valor pretendido. Por eso Andy, al principio de la charla de hoy, les decía, si ustedes todavía no entienden lo que es propuesta de valor y difícilmente vayan a poder, y en esto hago una analogía con este tema, difícilmente puedan otorgarle de repente a su propuesta de valor una característica de tipo monetaria, o sea, cuál es realmente ese equilibrio que tiene que haber entre el valor percibido que el individuo pretende recibir por parte de ustedes y cuánto estaría dispuesto a pagar. Recuerden que nosotros ya desde principio de año venimos diciendo que en todo lo que tenga que ver con comercialización, marketing, negocios, el enfoque sobre el cual nosotros trabajamos, que es un enfoque más sociológico y basado más en lo que tiene que ver con el beneficio mutuo y no con el beneficio único, sino con el beneficio mutuo, uno otorga un valor a una propuesta, ¿sí? Le otorga un valor a una propuesta, le entrega valor a un receptor, que es el cliente, y recibe valor por parte de ese cliente también como para poder yo, en definitiva, subsistir y proyectarme también en el tiempo. Y cuando hablamos de valor, lo vemos hablar en términos de monetización, pero no siempre el valor tiene un matiz económico. Hay cuestiones, de repente hay empresas, hay desarrollos que en realidad no miden su eficiencia en, digamos, en la contribución económica que ese intercambio genera, ¿sí? Hay proyectos de todo tipo, hay proyectos que están monetizados y hay proyectos que no están monetizados, hay trabajos que hacen de repente organizaciones públicas, ONGs y un montón de cosas, de estructuras más que puede ser que tengan costos y ahí está la parte monetaria, pero que en realidad lo que se entrega y lo que se recibe no tiene que ver con cuestiones monetarias, ¿sí? Entonces, por eso nosotros fijamos básicamente nuestra visión o nuestro punto de vista en lo que tiene que ver con una fijación de un precio basada en el valor, porque nosotros lo que estamos es partiendo justamente del cliente. O sea, nosotros partimos de un trabajo de análisis muy profundo con respecto a lo que tiene que ver con el análisis de las necesidades, el análisis de las personalidades, el análisis del contexto cercano, el análisis del contexto general, y a partir de ahí elaboramos una serie de conclusiones que nos permiten tener una visión un poquitito más amplia de qué es lo que realmente el mercado nos está demandando, ¿sí? O sea, qué es lo que pretende el mercado que nosotros le entreguemos. Y no es que el mercado está pretendiendo que nosotros le entreguemos una factura. ¿Se entiende? O sea, suena burdo, pero sinceramente los empresarios muchas veces caemos en ese error. Nosotros pensamos muchas veces que la gente nos compra, que la gente lo que necesita es pagar por algo. O sea, y fijamos en definitiva toda nuestra estrategia en lo que tiene que ver con, bueno, a ver, que me pague lo que yo en definitiva necesito que me pague para poder hacer lo que a mí me cuesta hacer. O sea, para poder afrontar los costos de lo que yo necesito generar
para poder darle lo que en definitiva esa persona está dispuesta, o yo necesito que me pague. Estoy como poniendo el carro por delante del caballo. El negocio no funciona si yo no tengo cliente, y el cliente no es cliente si no tiene voluntad de adquirir algo que realmente para esa persona adquiera un valor diferencial, un valor sustancial con respecto a otras propuestas que otras empresas o que otros desarrolladores tengan para ofrecer. La postura del empresario muchas veces tiende a algo que en marketing históricamente se habló, que es la miopía, o sea, no ver más allá de lo que tiene que ver con su universo cercano de su realidad interna, ¿no? O sea, decir, a ver, yo tengo tantos empleados, tengo que pagar tanto de luz, tengo que pagar tanto de alquiler, tengo que comprar tantos metros cuadrados de tela o metros lineales de tela, tengo tantas horas de proceso, lo que fuera. Bueno, ok, que la gente me pague eso. Y hasta se ofende, la empresa se enoja, ¿no? O sea, se pone, ¿cómo que no me lo quiere pagar? ¿Cómo que va para esta otra propuesta que vale menos? Pero mirá la cagada que le está ofreciendo el otro. Si yo le estoy dando a lo mío, le estoy dando lo mejor, le estoy poniendo esto, le estoy poniendo el otro. Como que uno empieza por una autojustificación de cuánto, con qué precio de repente uno sale con un producto al mercado, entendiendo o atendiendo a que el consumidor, el cliente, va a empatizar con mi problemática interna, ¿sí? O sea, se va a meter dentro de mi empresa y va a comprender mis costos, va a comprender mi necesidad de estatus o de estilo de vida, va a comprender que yo me quiero ir un mes a Punta del Este en enero, va a comprender que de repente le tengo que cargar nafta a mi Audi, Q5 o Q6. ¿Cómo no lo va a entender? ¿Cómo no va a entender que yo de repente tengo que pagar, cargar la SUBE? ¿Cómo no va a entender que yo tengo que pagar la cuota del colegio de mis hijos? ¿Cómo no va a entender que yo tengo que pagar la prepaga? Es un pensamiento que ustedes dirán, pero Juan, es ridículo lo que vos decís. Pero les juro, y con absoluta sinceridad, nos pasa a todos. O sea, nosotros nos indignamos cuando de repente vemos que un cliente opta o prefiere una propuesta quizás de un precio inferior al nuestro, y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que este idiota no esté viendo todo el esfuerzo que yo hice en este producto y todo ese valor agregado que yo le estoy generando? Entonces, realmente, esa es la verdadera miopía del empresario. O sea, cuando uno ya se cierra tanto sobre su propia estructura que empieza a justificar decisiones que tienen que ver más con problemáticas mías que con problemáticas del otro, ¿sí? O sea, yo estoy pretendiendo que el otro empatice conmigo y me justifique mis costos. Y en realidad, lo que nosotros venimos diciendo permanentemente es que cuando uno lo que hace es poner en relevancia el valor percibido por parte de un tercero, el precio te lo está poniendo el otro. O sea, el umbral de precio. Por ahí no te está diciendo exactamente esto va a costar 1.000 pesos, ¿sí? O yo te voy a pagar 1.000 pesos, lo máximo que estoy dispuesto a gastar por resolver esta problemática. Pero te está dando un umbral, te está diciendo, mira, a ver, mi capacidad de poder de repente identificar cuál es el límite entre caro y barato, y ahí está el secreto, entre caro y barato o un precio justo, está más o menos entre tanto y tanto. Y no tiene que ver solamente con cuán importante o relevante sea la necesidad o cuánta urgencia yo tenga por resolverla, sino tiene que ver también con que esos 1.000 pesos operan o funcionan en un entorno de un montón de otros gastos que también están jerarquizados en la cabeza del individuo. O sea, pensar que uno de repente en términos de fijación de precio compite única y exclusivamente contra otras empresas que le dan el mismo abordaje a la problemática o un abordaje similar a la problemática, a la misma problemática que sobre la cual estamos todos trabajando, es hoy en día muy anacrónico, o sea, es algo muy antiguo, porque la realidad es que nadie tiene en su casa una máquina de hacer dinero. Entonces, cuando uno viene con un proyecto de innovación, que es un poco lo que ustedes están generando, un proyecto innovador, una nueva mirada, una nueva propuesta, algo que viene a resolver de una forma distinta una necesidad existente, ¿sí? O sea, ustedes no inventan una necesidad, ustedes están tomando una necesidad existente, precedente, ¿sí? Y dándole un abordaje, una mirada nueva, renovada, innovadora. Pero cuando uno entra con una propuesta nueva en el mercado, yo siempre digo, vos venís con una innovación y alguien se queda sin comer, porque vos en realidad, esos 1.000 pesos que le estás pidiendo de repente que inviertan en vos, son 1.000 pesos que dejan de invertir en otro. Y no quiere decir que dejen de invertir en otro
similar a vos, ¿sí? O alguien que hace el mismo o trabaja sobre la misma problemática. Probablemente tenga que resignar otras cosas. Chicos, chicas, ustedes lo saben perfectamente bien. Cuando han tenido que de repente hacer un esfuerzo para irse de vacaciones con amigos, con amigas, con novios, con pareja, con novias, con lo que fuera, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus padres, o han querido comprarse de repente ese vestido que les encanta, ese pantalón, esas zapatillas, o meterse de repente o sea, comprar un autito, lo que fuera, una motito, una bici, y de repente sus padres han dejado, como nos ha pasado a todos, han dejado de, o nos han emancipado económicamente en algún punto, y ya depende de nosotros, o por ahí nos ayudan, pero nos ayudan para lo básico, no para lo que ellos consideran que es algo que no les corresponde, ¿no? Llega un momento en el cual uno tiene que resignar algo para llegar a eso. O sea, dice, bueno, ok, a ver, ¿sabes qué? Dejo de repente de comprarme un zapato para, o de comprarme una prenda todos los meses para ahorrar e irme de vacaciones. O dejo de repente de hacer tal cosa y me busco un laburo o empiezo a generar de repente, invierto tiempo para poder conseguir dinero y entonces estoy resignando ese tiempo que yo le daba a algo que me gustaba, que me daba placer hacer, por otra cosa de repente porque necesito de repente invertir el tiempo ahí para tener el dinero y poder hacer esto otro. O sea, algo se sacrifica siempre. En el bolsillo, en el tiempo del otro, siempre algo, hay un sacrificio, siempre hay alguien que deja de comer, como digo. El sacrificado dejó de comer. O sea, si yo de repente meto un par de zapatos nuevos, si ustedes estaban en ese momento sin plata para un nuevo par de zapatos, pero les encantó mi propuesta, y capaz que dejó de comer el del gimnasio, pues dejaron de pagar la cuota del gimnasio para comprarse los zapatos, ¿sí? O quizá dejó de comer, no sé, el barcito o el restaurante al que ustedes están acostumbrados o acostumbrados a ir 1 o 2 veces por semana y le bajaron la frecuencia. Si ustedes iban 2 veces por semana y van una, o sea, ustedes se automáticamente como demanda al tipo, si lo mira en términos de ustedes, bajó un 50%, alguien se quedó sin comer. ¿Se entiende? Entonces, la competencia en términos de fijación de precio es multidimensional. No va única y exclusivamente a competir de repente contra otros satisfactores o contra otros productores con respecto a este tema. Ahora, la competencia real por la fijación de precio, por lo que tiene que ver por la billetera, digamos, del individuo, tiene que ver en realidad, como decimos siempre, con la identificación de que realmente ese sacrificio que esa persona va a hacer no es realmente un sacrificio, o por lo menos no en el espíritu y en la cabeza y en los sentimientos de la persona que se va a sacrificar por nosotros, ¿sí? No lo tiene que vivir como un sacrificio, lo tiene que vivir como una inversión con un rédito inmediato y con una satisfacción garantizada. O sea, cuando hablamos de propuesta de valor, hablamos de eso. Hablamos básicamente de bajar el umbral de sacrificio porque en definitiva lo que yo le estoy el abordaje que yo estoy esperando que esa persona tenga sobre mi propuesta, que ese cliente tenga sobre mi propuesta, es una propuesta de satisfacción, no es una propuesta de esfuerzo. O sea, no estamos hablando, o sea, es minimizar en definitiva lo que tiene que ver con el razonamiento de que esto es algo que no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer, a algo que yo quiero hacer. ¿Sí? A un gasto que yo quiero hacer, una inversión que yo quiero hacer. ¿Por qué? Por múltiples razones. Fundamentalmente porque creo en que este producto me está otorgando un valor por arriba de lo que son mis expectativas y que esa carencia o esa angustia, por decirlo de alguna manera, que yo tengo con respecto a algún tema en particular, este producto, esta propuesta, me lo va a minimizar o me lo va en lo posible a neutralizar, ¿sí? Esa carencia va a quedar neutralizada. Y no solamente va a quedar neutralizada como necesidad o como angustia, sino que además se va a convertir en plenitud, por lo cual ya deja de tener un carácter o una característica, el producto, exclusivamente funcional, ¿sí? Como, no sé, como una pieza de repente del Tetris, calzó acá, listo, ya está, el renglón está. No, sino que además es superadora, porque además encima me genera a mí alegría, me genera a mí una satisfacción realmente ese plus que esto me está a mí entregando. ¿Cuál es ese plus? Bueno, ese es el plus que ustedes tienen que definir en su propuesta de valor. ¿Qué es lo que ustedes están queriendo generar en definitiva como un producto ampliado o como un beneficio ampliado de lo que excede estrictamente a lo funcional, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos construir en términos de satisfacción con respecto a nuestro producto? ¿Cuál es esa experiencia completa que nosotros estamos queriendo generar?
Fíjense que yo lo repito sistemáticamente, la palabra experiencia la repito sistemáticamente. Cuando uno habla de la usabilidad, ¿sí? También la experiencia está metida en el medio, pero si uno lo habla desde el aspecto técnico, va a decir, bueno, ok, el auto tiene una necesidad de transporte, mientras me transporte del punto A al punto B, la usabilidad está resuelta. Ahora, no es lo mismo que me transporte de repente un auto determinado, de un modelo determinado, con un desgaste determinado, a un auto 0 kilómetros de una marca determinada que tiene toda una serie de sentidos, o por lo menos de estímulos en base a los sentidos desarrollados estratégicamente que me hacen sentir más importante, más fuerte, más lindo, más poderoso, más invulnerable, ¿sí? O sea, toda esa carga de repente que si bien yo como consumidor le otorgo emocionalmente al producto, en realidad está interpretada, razonada y trabajada, elaborada, desde lo que tiene que ver con toda esa simbología o todo ese aura, ¿no?, que el producto tiene y que valida al momento en el cual el producto lo demuestra en esa experiencia que el usuario se permite tener conmigo. Entonces, cuando yo hablo en términos de experiencia pretendida, hablo en términos de valor. O sea, ahí es donde yo estoy poniendo realmente cuál es la escala de valor que yo estoy apuntando a generar, a desarrollar, ¿sí? Y no es algo tan concreto de pronto como decir tantos metros cuadrados de tela, tantos kilos de botones, tantas horas de costura. Es algo más ideológico, ¿sí? Es algo más abstracto, es algo que en realidad tiene que ver con una identidad, tiene que ver con como les decía, con ese, como decía mi abuela pobre, que en paz descanse, joy de vivre, ¿no? O sea, esa cuestión que mucho en moda se utiliza esa terminología, esa como alegría de vivir que tiene el producto, que vos decís, pero si es algo material, es algo físico, es algo tangible, bueno, pero ¿por qué me está comunicando a mí todo esto? ¿Qué es lo que me está queriendo expresar? ¿Desde dónde de repente el producto me empieza a hablar y de repente me envolvió y de pronto me hace sentir más plena y de pronto me hace sentir más bonita, me hace sentir más atractiva, me hace sentir más importante, ¿sí? Después eso obviamente para poder lograr ese joy de vivre, ¿no? O sea, para poder lograr esa cuestión, digamos, que parece abstracta, que parece en realidad algo como un intangible, que es absolutamente emocional. Obviamente que nosotros como diseñadores le otorgamos características materiales, o sea, nosotros podemos llegar a eso a partir de la articulación de decisiones que tienen que ver con el color, con la forma, con el peso, con el tamaño, ¿sí? Y que todas esas cosas claramente repercuten en una grilla de costos. Obviamente que lo material, las decisiones materiales y las cuestiones que tengan que ver con lo material, tiene una posibilidad de ser medida, de poder ponerlo en una planilla y después ver cuánto me da ese costo. Ahora, si lo que esa planilla me da es superior a lo que el individuo considera valor, algo valorable, si algo que realmente, digamos, está dispuesto a validar con respecto a lo que tiene que ver con la propuesta, y bueno, ¿cuál es la consecuencia inmediata en la cabeza del consumidor de esa planilla? Esto es caro. O sea, cuando no valida ese pacto, ¿no?, que debería haber entre el productor y el consumidor en términos del valor otorgado y el valor percibido, y eso yo lo miro en términos de precio, automáticamente surge la valoración, que es absolutamente subjetiva, y esto recuérdenlo para toda la vida, no para la materia. La valoración de precio es algo que es subjetividad pura, porque depende del punto de observación. O sea, no es lo mismo de repente para, siempre lo digo esto, no es lo mismo de repente para una persona que tiene, no sé, un sueldo de $5.000 mensuales, hablar de una inversión de 5.000 pesos, que para una persona que tiene un salario mínimo de 35.000 pesos, hablar de 5.000 pesos. Poner todo en la misma balanza es un error. Por algo me decís, bueno, pero el producto es el mismo. Sí, es el mismo en términos de estrategia integrada de marketing. O sea, es el mismo dentro de lo que tiene que ver con mi empresa. Pero cuando eso trascendió la esfera de la estrategia integrada de marketing y se convirtió en algo que es percibido por el otro, en esa percepción va a haber esto es baratísimo, esto está en precio, esto es carísimo, ¿sí? Porque tiene que ver no solamente con la validación de o la valoración de esos atributos que yo le otorgué al producto en términos de
valor percibido por el otro, sino también tiene que ver con cuál es el impacto que a esa persona le produce pagar esos 5.000 pesos. O sea, si para pagar esos 5.000 pesos le va a sacar la leche maternizada al hijo, que es un bebito de un año, lo primero que te va a decir es, perdón, no entendiste mi realidad, para mí eso es carísimo. Ahora, si lo único que le va a sacar es una salida a comer afuera, que tampoco es una salida de cumple, ni mucho menos, simplemente una salida común y corriente a un restaurante de primera línea en Puerto Madero, dice, bueno, voy otro día a comer. Es nada, es la nada misma para esa persona, ¿sí? Y va a decir, yo estoy dispuesto a sacrificar una comida en Puerto Madero en función de tener de repente esta lapicera o en tener de repente este saco o en tener este par de zapatos que me hace más feliz, ¿entendés? Me hace sentir más bonito, más alto, más bajo, más gordo, más flaco, lo que fuera. Entonces, esa es la gran diferencia entre las dos corrientes de acción, ¿sí? Las dos metodologías de acción, entre fijar un precio en términos de los costos o fijar un precio en términos del valor. El valor siempre tiene que ver con lo percibido, es algo que supuestamente es abstracto, es intangible. Para nosotros en esta instancia ya no debería ser algo ni tan abstracto ni tan intangible, porque en realidad nosotros ya tenemos un análisis muy exhaustivo del segmento en términos de segmentación y después de targeting. Entonces, nosotros ya a esta altura deberíamos saber cuáles son aquellos parámetros sobre los cuales se monta la validación del individuo, del cliente, al cual nosotros vamos a hablarle, ¿sí? Cuando va a validar si nuestro producto es barato o caro o está en precio. Yo les dije que iba a volver sobre la palabra valor en cuanto a lo que tiene que ver con la fijación de precios basada en costo. El valor en la primera corriente, que es en esta que hablamos en términos de costos, también es una herramienta fundamental. Lo que pasa es que queda condicionada. O sea, si yo ya fijé cuál es el precio mínimo al que yo tengo que llegar en función de los costos, y después la valoración del individuo no verifica, ¿sí? No verifica con respecto a ese precio que yo fijé, que es costos más utilidad, tal precio, lo tiro al mercado y el cliente no verifica todos esos atributos. Y cuando digo no verifica, no digo no verifica porque le parece caro, también le puede parecer baratísimo. Y ahora vamos a hablar también de eso. No verifica en términos de valor. El cliente, en definitiva, es cuando tenga que darle esa mirada de repente reflexiva a mi producto, eh, algo le va a hacer ruido. Es como que yo les diga, chicas, chicos, si de repente un iPhone 0KM no vale menos de $700, el modelo, o $600, el modelo más básico, digamos, del último iPhone, y yo de repente vengo y les digo, chicas, ¿saben qué? Les traigo este iPhone y se los vendo a 200, ni siquiera, digo, ustedes ya saben que en Estados Unidos vale $600, acá puede valer 1.000, pero no importa. En Estados Unidos ustedes pueden conseguir a alguien, una azafata, quien sea, que se los traiga por $600. $600 es un montón de guita. Ustedes hicieron o deberían hacer un esfuerzo gigante para poder llegar a esos $600, ¿sí? Por ahí están en 450, les faltan $150 más para poder llegar. Y yo vengo acá y les digo, yo tengo el iPhone que vos estás buscando por $450. Es muy probable que ustedes no me lo compren. O sea, tienen los $450. Saben que el precio de mercado es 650. Lo primero que piensan es que yo lo tengo o afanado, o estrucho, o algo tiene. O sea, lo primero que van a hacer es mirarlo, digamos, así por todos lados diciendo, che, ¿qué tiene esto? O sea, ¿qué perro me estás vendiendo? Con perdón de los perros. O sea, ¿qué caja de verdura me estás vendiendo? Porque yo el esfuerzo que estoy haciendo por llegar a juntar esos $150 más que me están faltando, es enorme, me encanta la oportunidad que me estás trayendo, pero me estás cagando, estoy segura que me estás cagando, en algún lado me estás cagando, pues no puede ser, no, eso no puede ser, por más sale, Cyber Monday, clearance o lo que fuera de palabras en inglés que le quieras poner para decir ofertón del día, en algo me la estás por poner mal. Entonces voy a buscar hasta la última justificación de por qué realmente esto es una oportunidad o no es una oportunidad para mí. O sea, un consumo, que además estamos hablando de que en general, fíjense el ejemplo que puse el iPhone, ¿sí? Un consumo que tiene que ver más con un aspecto emocional del producto y no con un aspecto físico o racional del producto. Porque en términos racionales,
ustedes no van a poder identificarme realmente una verdadera diferencia entre un iPhone 9 y un iPhone 10, o un iPhone 11, o un iPhone X, ¿tá? Es una caja negra, y literalmente es una caja negra. Ni siquiera la puedo abrir, no tiene tornillitos para que la abra. No es como otros teléfonos que de repente yo lo abro, veo la batería, veo dónde está el chip, toda la mano. Esto es una unidad sellada, es creer o reventar, es poner los 600, 700 dólares y que funcione. No sé ni cómo, no tengo ni idea, no me voy a ni preguntar cuáles son los pequeños umpalumpas que hay adentro del teléfono que hacen que funcione como funciona. ¿Sí? Es creencia absoluta, es fe absoluta en la marca, fe absoluta en el producto. Entonces, es un producto que justifica de repente su precio en función de la percepción de valor que ustedes en definitiva le otorgan a ese producto sin hacer ningún tipo de cuestionamiento funcional. Ahora, cuando yo les muevo la métrica del precio y se las muevo para abajo, automáticamente se ve reflejado eso en la percepción de valor del producto. O sea, se genera de repente una desconfianza, se genera de repente una situación en la cual ustedes dicen, che, pero pará, lo que yo estoy esperando que este producto a mí me otorgue en términos de valor, ¿va a ser así? Y veámoslo al revés, el asunto. Supónganse que ustedes de pronto se van a comprar un par de zapatos, por decirlo de alguna manera, cualquier producto, un par de zapatos, ¿sí? ¿Qué va a hacer para ir a laburar? ¿Ah? No les estoy hablando, no les pongo una carga emocional con respecto a lucirse más bellas, menos bellas, más lindos, menos lindos, en una situación social, como puede ser, no sé, un casamiento, una fiesta, un 15, lo que fuera, ¿no? O sea, donde de repente entran en juego otros factores, otras variables. Pongamos un tema laboral. Están buscando por el zapato que sí, obviamente, me van a sentir más bello, más alto, más flaco, todo lo que ustedes quieran, pero en definitiva tiene una connotación más funcional, ¿sí? O sea, es un producto, un básico. ¿Ah? Y de pronto, ustedes dicen, bueno, ustedes ya saben más o menos que esto lo tengo que hacer, no es que me voy a ir a comprar este par de zapatos porque lo quiero hacer. O sea, lo tengo que hacer. Necesito zapatos para ir a laburar, ¿sí? O necesito zapatillas para ir a laburar, o lo que fuera. Entonces, la connotación en definitiva que ustedes tienen, la expectativa que ustedes tienen, es un poco más tolerante con respecto a lo que tiene que ver con esa plusvalía o ese plus de repente de valor que tiene que ver con si es más top o menos top, ¿viste? O si de repente me hace sentir extremadamente importante o no tan importante. O sea, tiene un aspecto por ahí, el abordaje, seguramente va a ser un abordaje más funcional. Si tiene un valor agregado que además implica esas otras variables que son por ahí un poco más subjetivas, genial, es un producto aumentado, buenísimo, pero tampoco le voy a poner tanta carga a eso, no le voy a poner tanta presión al producto para poder de repente superarse en ese aspecto. Voy a pretender que un poquito se supere, pero no voy a estar poniendo el foco 100% en eso. Seguramente lo voy a estar poniendo el foco en que no me dure 3 puestas y después se rompa, como un zapato de fiesta, que sabes que estuviste de pronto, no sé, bailando 45 minutos y si el zapato no está bien terminado, se te rompió el taco y te cagó la fiesta. Bueno, a ver, vos en términos de un zapato para laburar, vos no pretendés que te dure una semana el zapato. O sea, decís, che, bueno, me lo compro ahora, hasta dentro de 6 meses no me compro otros zapatos para ir a laburar. ¿Se entiende? Un año, que se la banque, que sea, viste, algo que de repente no me tenga que yo andar reinvirtiendo plata en esto. Es como, por ahí a ustedes les pasó, o a sus padres, madres, que dicen, puta, se me rompió el radiador del auto. Bueno, es algo que pasó. O el service del auto, ni siquiera se me rompió, tengo que hacer el service del auto. Y vas a hacer el service del auto y decís, che, vale 9 lucas, 10 lucas. Y vos te querés matar. Vos decís, lo tengo que hacer porque si no el auto se me puede romper. Pero es algo que yo quiero hacer, es un consumo que yo tengo planificado como para hacerme a mí sentir mejor persona, más completo, más pleno, más bonito, menos bonito, lo que fuera. Bueno, es un garrón, pero lo tengo que hacer. Ahora, si ese mismo service del auto que yo miro y digo, che, puede valer 8 lucas, me dicen, te lo vendo por 2, decís, se funde el auto seguro. Ahora, conseguís a alguien que te lo hace por 6 y decís, bueno, acá riesgo. Si el auto es 0 kilómetros, ni de casualidad, vas a pagar 15, pues lo vas a llevar al servicio oficial. Ahora, si el auto es un auto que de repente tiene 100.000 kilómetros y 10 años, vas a decir, bueno, ¿sabes qué? No le pongas el aceite Rotela, ponele el Motul, que vale 1 luca menos el litro.
¿Se entiende un poco a dónde voy? O sea, hay gastos que uno va a hacer o inversiones que uno va a hacer en cosas que de repente tienen una implicancia, entonces automáticamente la valoración con respecto a lo que tiene que ver con la percepción del precio es una, ¿sí? Independientemente de los costos, pues eso es una cuestión de la empresa hacia adentro, y hay otro tipo de gastos que uno tiene que hacer o inversiones que uno quiere hacer en donde uno tiene una expectativa determinada a nivel funcional del producto y no a nivel funcional porque me transporte de un lado al otro, sino de qué forma me transporta de un lugar al otro y qué otras cosas me hace sentir, en donde yo me involucro por ahí un poco más en las expectativas que yo tengo con respecto a ese producto, porque en definitiva lo que yo estoy esperando de ese producto es que me complete a mí como persona, o sea, que me haga sentir más pleno como individuo, ¿sí? Entonces, en la valoración también de esa experiencia pretendida, que yo busco, también hay una valoración con respecto de qué es caro, qué es barato o qué está en precio. Y dónde está ese margen de flexibilidad que yo puedo tener, ¿sí? O esa elasticidad, como dice el apunte, esa elasticidad en la fijación de precio sobre la cual yo puedo montar como productor mi oferta, puedo montar mi fijación de precios. Entonces, entienden que el valor siempre está presente. O sea, independientemente de si yo entro por el lado de los costos más utilidad igual precio, después va a venir una segunda instancia que, o sea, hasta ahí estuve del límite de la frontera de la empresa para adentro, pero cuando yo voy del límite de la empresa hacia afuera, en la implicancia de esa usabilidad del producto, ¿no? De esa experiencia pretendida, que es la valoración por parte del otro, también se puede afectar la percepción de valor y te pueden decir, esto está en precio, esto es barato o esto es caro. Porque en general, en ese tipo de productos hay mucha oferta, hay muchos productores, hay muchos desarrolladores y ya hay como una especie de franja, ¿sí? De referencia entre un umbral mínimo y un umbral máximo. Y además, cada una de esas franjas están escalonadas o jerarquizadas según tipologías. O sea, hay marcas A, hay marcas B, hay marcas C. ¿Sí? Hay como categorías de marcas y de productores. Y vos me vas a decir, pero funcionalmente varía mucho. Y probablemente no, o sea, en leche, ¿cuánto puede variar? En té, ¿cuánto puede variar? Un té, les estoy hablando de té que compras en el súper, ¿no? No te estoy hablando del té en hebras y todo la ceremonia o lo que fuera. En café soluble, ¿cuánto puede variar? En gaseosas, ¿cuánto puede variar? En agua mineral, ¿cuánto puede variar? Y sin embargo, vos vas al chino y vas a ver que tenés Sierra de los Padres en una categoría, tenés Aguas Nestlé o Villavicencio, Villa del Sur en otra, ¿sí? Y Evian y otras en otra categoría. Y vos decís, bueno, pero pará, ¿cuál es el tangible? ¿Cuál es esa tangibilidad de esa diferencia que hay en esas tres categorías como para decir, Sierra de los Padres es una porquería, Nestlé es buena, pero hay otras que son más puras, como es Evian? Y vos decís, es comprobable, está chequeado que eso sea así, o todas son aguas procesadas por filtros y mineralizadas y un montón de cosas más. Nunca lo vas a saber. Ese otorgamiento de repente de esas características en general tienen que ver con la valoración del individuo. Vos podés justificarla seguramente y podés decirme, che, no, esta es pura de manantial, de un volcán apagado en Japón, en el Fukuyama, y entonces en el deshielo vino y bajó, y además encima pasó de repente por al lado de un Buda, así que vino santificado. Y vos decís, está todo genial, pero en definitiva todo eso es un storytelling, viste, que hay atrás, que me lo tengo que creer yo como consumidor, porque no voy a ir al Fukuyama a ver si realmente eso es así. No es que estoy midiendo de repente la pureza del agua con un tubo de ensayo, ¿viste? Con algún proceso químico antes de tomármela, ¿sí? Entonces, hay toda una cuestión atrás que tiene que ver con todo ese aura de valoraciones, que eso lo pone el cliente. Yo lo puedo cargar de mensajes, pero que sea creíble o no sea creíble y que además valide en esa credibilidad, la va a poner el cliente. Y ustedes en moda lo ven permanentemente, o sea, un nombre de un diseñador le otorga un precio de mínima a un producto. Y por ahí vos tenés una diseñadora, un diseñador que es 10 veces más capaz, 10 veces más creativo, innovador, transgresor, ¿viste? De avanzada, de vanguardia, mismo ustedes, pero todavía no tienen, digamos, un rodaje, una validación por parte del status quo, de la sociedad, del mercado, de lo que fuera, y ustedes ni de casualidad pueden cobrar ni una décima parte de lo que ese diseñador a esa prenda le ponen. Y probablemente inclusive ustedes estén utilizando materias primas de mejor calidad, inclusive que ese diseñador que solamente por una firma ya te está poniendo un valor.
¿sí? Una novia que se va a casar, de repente tiene miles de opciones, puede ir a una diseñadora emergente o lo que fuera, puede hacerle el recontra vestido de novia, súper trabajado con diseño de autor y le cobra $1000. Ahora, te vas a Benito Fernández y arrancás de 5 lucas verde para arriba. ¿Y qué le está poniendo? Pues en definitiva Benito Fernández tiene 5 diseñadoras emergentes trabajando para él y son las que van a hacer el laburo. Pero la firma vale. ¿Y qué es lo que estamos comprando entonces? ¿Estamos comprando el vestido? O sea, estamos comprando realmente un pedazo de tela cosida, con texturas, esto o el otro, estamos comprando todo un storytelling que hay atrás, que está validado por el receptor, que es el que lo pone en valor y el que dice, yo me banco, de repente, ese valor justifica ese precio. Porque si yo lo miro en términos de costos, si yo miro un vestido de Benito Fernández en términos de costos, ni de casualidad valdría eso. ¿Se entiende? O sea, yo parto del mismo punto de partida, ponele de Agufase. Agufase agarró y se puso a hacer, porque creo que es una diseñadora genial, estoy convencido que es así, como también seguramente lo es Juliana Argañarás o Carolina Martín, o de repente María del Pilar Bernardes. Son diseñadoras geniales. No tengo por qué dudar que ustedes pueden hacer un vestido de la Gran 7 espectacular, divino, buenísimo. Ahora, si yo lo mido en términos de fijación de precio, en términos de costos, tanto Benito Fernández como cualquiera de las chicas que nombre parten del mismo punto de partida, ¿sí? O sea, la tela vale lo mismo para todas, inclusive probablemente para usted valga más caro y al otro le hagan más precio, o se la den gratis, ¿está? Y ustedes van a llegar a un precio, a un costo que va a llegar seguramente inclusive el otro hasta un poquito más abajo, por esa cuestión de repente de rotación, de tener proveedores de repente que trabajan exclusivamente para ellos, gente que de repente dice, vos paga el derecho de piso, en cambio el otro no. O sea, esto pasa y pasa permanentemente. Vos me pedís un vestido cada tanto, este me pide 100 por mes, viste, la modista, el cortador, el que hace el proceso terminado, lo que fuera. Y en costos probablemente lleguemos inclusive nosotros, inclusive con un costo más alto que el otro. Ahora, de repente vemos que el mismo vestido, cuando le tiene que fijar el precio, lo pone acá y a vos te pagan hasta acá. O sea, que ese gap que hay entre que puede poner este precio acá y yo no puedo pasar de acá, ¿en dónde está apalancado? ¿En dónde está justificado? Probablemente vos tengas un local más caro, por ahí el tipo ni tiene local, labura en un atelier, en su casa o lo que fuera. Entonces, ¿dónde está realmente la justificación de que los costos determinan el precio? En todo caso, los costos condicionan al precio, pero no lo determinan. ¿Sí? Y esto es una frase que por ahí lo que les pido es llévensela para toda la vida, pues los costos no determinan el precio, sí lo condicionan. Por lo que decíamos antes, porque si de repente un costo a mí me da, una matriz de costos me da superior a lo que el cliente está dispuesto a pagar, claramente tengo una problemática de costos yo. O sea, claramente tengo que rever cuáles son aquellas cosas, esas decisiones que yo he tomado en términos de producto que hacen que mi producción tenga un costo más elevado de lo que el cliente está percibiendo como valor. ¿Sí? Ahí es donde uno encuentra un desfasaje entre el valor percibido y el costo interno. Entonces yo tengo que pensar que o tengo un problema de posicionamiento, ya sabemos lo que es posicionamiento, o sea, tengo un problema para posicionar ese mensaje, para hacer vivir esa experiencia, ese joy de vivre, como decíamos, ¿no? Hacer vivir esa experiencia al cliente a través de la primera percepción de mi oferta o de mi producto, o tengo un problema de capricho de diseñador, que me encapriché, me recontraenganché con determinado tipo de material o proceso, lo que fuera, que lo que hizo fue llevarme el umbral de costos a un punto en el cual el cliente no valida o no verifica esas bondades que ese proceso o ese material o esas decisiones que yo he tomado le otorgan al producto. ¿Sí? Entonces, como digo, o tengo un problema de posicionamiento, que es que no se identifica realmente hay una ventaja real que no la estoy pudiendo comunicar bien, o hay un capricho, que es que al cliente le importa 3 carajos esa decisión, porque no le interesa, porque su idea va por otro lado. Volviendo al ejemplo de los zapatos, le otorgué de repente determinadas características que hicieron que algo que para ustedes lo tienen que hacer, no es que lo quieren hacer esa compra, ustedes quisieron convertirlo en algo que el cliente no les pedía. Entonces, se fueron a la miércoles con el tema de los costos, el precio les está tirando altísimo, el cliente no valida y busca una marca más funcional, acorde a lo que está dispuesto a pagar por algo que tiene que hacer y no que quiere hacer. Caso
zapatos de laburo, caso, service que hay que hacerle al auto, ¿sí? O sea, vení, vendeme de que vos el taller lo tenés impoluto, que todos están vestidos de blanco, que todas las herramientas brillan o lo que fuera. Perfecto, vendémelo eso. Si yo tengo de repente un Mercedes SLK 350 nuevo, recién comprado, entonces no me importa y lo que estoy buscando, o tengo una Harley Davidson último modelo y quiero salir a lucirme, entonces todo va de la mano de. Entonces yo no lo puedo llevar a lo de Cacho, mi mecánico de toda la vida, que sé que el pibe está trabajando con el mismo pantalón los 5 días de la semana hace 5 años. ¿Entendés? Y que el perro se le aleja a él y no es por el olor que tiene la ropa, y el taller es una mugre, pero yo sé que el mecánico es un crack. Entonces yo no puedo meter una SLK 350 0 kilómetros en lo de Cacho, la tengo que meter de repente en un taller como los que ves en Discovery Channel, ¿sí? ¿No? O sea que todo es, viste, impoluto, perfecto, o sea, todo brilla, todo es acero inoxidable. Ahora, si yo tengo de repente un Gol del año, no sé, 2010 con 120.000 kilómetros, Cacho es el ideal, porque yo no estoy dispuesto a pagar por el mismo laburo la decoración del taller premium. Estoy dispuesto a pagar porque el auto funcione, punto. Y no es algo que quiero hacer, es algo que tengo que hacer, porque si el auto no me funciona no me puedo trasladar. Entonces, la percepción con respecto a lo que yo busco en términos de valor define claramente el precio. Hasta acá se entendió, me imagino, ¿no? Si no, bueno, Andy, vos consultame, interrumpime, o mismo el resto de los chicos y chicas del equipo docente, cualquier cosita lo reviso. Ahora también, yo les dije que íbamos a hablar un poquitito de tema de costos, ¿sí? Y esto es un tema que es importante que lo repasemos un poco. Nosotros tenemos, antes de entrar en la parte de costos, yo les dije que con respecto a lo que tiene que ver con cuáles son en definitiva los objetivos que te tienen que guiar, que los tienen que guiar a ustedes al momento de determinar cuál es su política de precios, ¿sí? No, antes de entrar en costos. Uno tiene que tener claro cuáles son los objetivos que uno persigue al determinar una política de precios. El primero, ¿cuál es? Sobrevivir, claramente. O sea, yo no puedo poner un precio que no me permita sobrevivir. Entonces, si yo pongo un precio que no me permite sobrevivir porque la gente no me lo compra, entonces claramente, ¿qué me quedo? Me quedo con un stock que encima para cuál me lo tengo que reventar y seguramente voy a salir perdiendo plata. Y por sobrevivir no es solo sobrevivir en términos de vender lo que hice, sino sobrevivir para poder vender lo que hice y además que me quede plata para poder volver a hacer lo que tengo que hacer mañana. Y además, para que me quede un margencito para poder pagar las cuentas y poder vivir yo también mi vida personal. O sea, poder pagar mis cuentas, mi casa, mi auto, mi comida, el colegio de los chicos, o un viaje o lo que fuera que yo me propuse generar también con mi negocio. Entonces, a calzón quitado lo digo esto, el primer objetivo de una política de fijación de precios claramente es la supervivencia. Si yo no tengo clara, digamos, si mi política de precios es poco clara, es difuso, lo que fuera, lo primero que estoy poniendo en riesgo es mi supervivencia. Recién cuando vos pudiste resolver la supervivencia, podés ver otras prioridades. O sea, si no resolviste tu supervivencia, todo lo demás que yo te puedo decir es completamente inútil. O sea, si el precio no te permite a vos sobrevivir, porque no hay una validación, hablemos de otra cosa. Estamos haciendo beneficencia, punto. Estamos laburando gratis o a pérdida. Entonces, el primero es eso. El segundo es obtener un retorno sobre la inversión. Lo que en marketing se llama ROI o ROI, es Return Over Investment, es retorno sobre inversión, ¿ok? Ustedes van a ver si leen de repente artículos de economía, de marketing, de negocios, o lo que sea, que te van a decir, bueno, ¿cuál es el ROI sobre esta operación? El ROI refiere a eso, ¿no? El Return Over Investment, es el ROI, que es el retorno sobre la inversión, ¿tá? Eso significa básicamente, entender básicamente cuál es, digamos, cuánto es lo que yo estoy invirtiendo, ¿sí? Y cuál es la tasa, eso que se mide en general en términos porcentuales, es decir, bueno, yo invierto 100 pesos y el retorno sobre la inversión pretendo que sea del 70%, porque tengo un costo del 40% y el otro 30% lo necesito para poder, de ese 30%, el 20% reinvertirlo y el 10% capitalizarlo. Por decirles una boludez, ¿no? Porque la verdad eso depende de cada negocio. Perdón la expresión, estoy un poco guarango. Pero
por eso les dije, no vamos a hablar en términos ni coloquiales, de costos y hacer toda una clase de economía. Vamos a hablar de profesional a profesional, de alguien que labura con esto todos los días, a alguien que va a laburar con esto todos los días. Entonces, esto pasa, es una charla de café, ¿sí? Entonces, lo que les decía es, en un ROI o la evaluación de un ROI, uno lo que mide es un porcentaje de retorno sobre la inversión. Hoy en día el ROI, en términos de inversiones, es moneda corriente, porque vos podés medir un ROI en una circunstancia ideal que es con inflación cero. Y vos podés plantear de pronto que si vos haces una inversión hoy y vas a tener un ciclo de recupero o de ROI que va a durar más o menos unos 6 meses, como siempre decimos, en moda más o menos son unos 6 meses, son 180 días, ese ciclo, ¿no? Entre que empezaste a pensar la campaña que vas a hacer, hasta ahí estoy con ese ejemplo, Agus, estoy justo yendo, estoy desarrollando eso. Entre que vos empezás a invertir de repente la plata en la compra de telas, o por lo menos hacer la precompra, porque encima después el telar te la tiene que producir, o el telar, o la empresa, la fábrica de tejidos o lo que fuera. En general no es que vos vas y te llevas, en la escala en la que ustedes hoy en día están trabajando, van y compran lo producido, pero cuando se trabaja en gran escala, en realidad se produce a pedido, o sea, te vienen con una muestra, vos decís, bueno, ok, yo quiero tantos rollos de tanto, tantos rollos de tanto, tantos rollos de tanto, entonces vos probablemente, y además tenés que encajar plata, en el momento que decís quiero tantos rollos de tanto, tenés que poner un avance, ¿sí? Tenés que poner un avance y muchos hoy en día inclusive hasta ya te hacen poner los cheques sobre el saldo. O no te bloquean el precio por el tema de la inflación, no te bloquean el precio, te dicen, mira, hoy el precio es 100 el metro, vos reservame, no sé, 1000 metros, poneme de repente el 30% ahora, pero al momento de la entrega, si te voy a aplicar, si la entrega es dentro de 30, 45 días, te voy a aplicar una tasa inflacionaria y ahí vas a tener el verdadero precio final. Entonces, anda fijándote cómo vas a fijar vos el precio de tu producto en función de lo que te va a costar también la materia prima que yo te voy a vender. Porque como el tipo también va a estar sujeto a su precio de renovación. Vieron que hoy en día cuando hablan de repente del agro y te dicen, che, o te hablan, por ejemplo, cuando te hablan de los precios máximos o de los valores en el supermercado, que te dicen, ¿cómo puede ser que del productor a la góndola haya un spread tan grande, ¿viste? Una diferencia tan grande en términos porcentuales? O te dicen, che, pero si, ¿por qué dolarizás el producto a 170 si vos el producto ya lo tenés? Porque lo que está básicamente dolarizándose es el precio de renovación, o mejor dicho, de reposición de ese producto, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con el tema de las telas. Yo te fijo un valor hoy, pero si a mí de repente producirlo día a día, cada día me cuesta más caro porque tengo una tasa inflacionaria del 3,5% mensual, al momento de entregártelo, ese producto probablemente, si duró 45 días, ya tiene un 5% más de valor de reposición futura. Entonces, yo no te puedo bloquear ese precio ahora. Yo te puedo dar el precio ahora, pero cuando te lo venda, va a probablemente costar otro precio. O sea, cuando te lo entregue, va a costar otro precio. Salvo que ese producto ya esté desarrollado, entonces sí tiene el precio puesto hoy tiene un precio determinado porque hoy reponerlo me cuesta tanto. ¿Se entiende este punto? Entonces, en términos de ROI, un poco siguiendo la pregunta que me hacía Agustina, también hay que poner el componente inflacionario en el medio, porque hoy vos estás compitiendo, cuando vos invertís plata, contra invertir la plata en otras cosas que quizás te dan una tasa, un ROI más alto. Por eso te dicen, a veces te dicen, che, ¿qué sentido tiene que yo invierta X capital en un negocio que probablemente me deje un 25% de acá a 6 meses, con altísimo riesgo de que eso no suceda, porque depende de la fluctuación de la demanda, depende de que haya un problema de repente económico serio, como el que produjo de repente ahora la pandemia, que haya una tasa creciente de desempleo o lo que fuera, cuando de pronto compro bono del Tesoro Americano o compro bono de la deuda o lo que fuera y me da por ahí un ROI del 15%, pero es seguro. O sea, no voy a ningún tipo de riesgo, no tengo que montar ningún tipo de negocio, lo que fuera. Contra eso competimos los industriales, ustedes, o sea, contra eso competimos los empresarios hoy en día. La inflación, la inestabilidad económica es hoy en día moneda corriente para la evaluación del ROI. O sea, vos en el ROI lo que buscás básicamente es cuál es tu tasa de retorno sobre la inversión. Pongo 100, ¿cuánto pretendo recibir? ¿Sí? Para que me cierre. Porque vos decís, che, no le puedo cargar más del 30% ese 100. Bueno, ok, pero ¿cuándo lo vas a monetizar a eso?
Porque un activo, esto ya es más contable, lo que les voy a decir, o más económico, pero ¿viste cuando te dicen, tengo activos? ¿Por qué? Y porque tengo stock. Ese stock son activos. Y yo te digo, ok, ¿qué requiere que lo conviertas realmente en un activo? Que lo puedas vender. Entonces, en realidad no es un activo, es un stock. Vos lo convertís en activo cuando lo puedes activar. Si tenés la posibilidad de activarlo, eso. O sea, ¿qué significa esto? Si tenés la posibilidad de convertir algo que vos lo tenés en términos de stock en términos económicos, monetarios, ¿sí? Entonces, yo te puedo decir, che, no, ¿sabes qué? Esta empresa es una empresa de repente de calzado y tiene activos por 2 millones de dólares en stocks. Y yo te digo, bueno, genial, ¿cómo está la curva? ¿Esos activos están con curva completa o están con curva partida? Y están con curva partida, ¿por qué? Y porque las dos franjas, la superior y la inferior, son las que más salen. Vieron que las del medio son las que siempre te las terminás guardando en el lugar más oscuro de la empresa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿es un activo? Cuando vos después vas a tener que sacarle, porque vos el activo lo estás pensando en términos de cuánto es el valor venta de ese producto, cuál es el valor de lista, el precio de lista. Ahora, si después lo tenés que reventar en un sale, lo tenés que reventar en un clearance, ojo con pensar que un activo es un activo, que un stock es un activo. ¿Ah? Entonces, para poder entender realmente el ROI, hay que sincerar realmente qué es lo que uno tiene y qué es lo que uno, digamos, cuáles son las reglas de juego a las cuales uno se expone cuando uno lanza un producto al mercado y cómo va a volver ese producto en términos económicos. Y todas estas cosas que ustedes dicen, bueno, pero eso que lo vea el contador. No, guarda. Todas estas cosas definen claramente decisiones de diseño. Porque ahí es donde yo les digo, puede haber decisiones caprichosas con respecto a determinados materiales, funcionalidades, procesos o lo que fuera, que el cliente no te lo valide o no te lo valide en el corto plazo, que esa validación sea a largo plazo, y vos en un proceso inflacionario, ese largo plazo te va comiendo ROI. O sea, te va comiendo esa rentabilidad o retorno, mejor dicho, sobre la inversión que vos hiciste. Y en indumentaria, el ROI es un aspecto clave porque todas las inversiones no tienen un rédito o una conversión, una activación del stock en forma inmediata. Tienen todo un proceso que es muy largo, 6 meses es un proceso muy largo. Ni hablar si estamos hablando de otras industrias, como por ejemplo la automotriz, que tiene un ROI a 5 años, o la petrolera, que tiene un ROI a 10, 15 años, ¿sí? Donde los primeros 9 años son todo inversión en exploración y además con un altísimo riesgo. Por eso también cuando te dicen, che, pero ¿cuánto vale sacar un litro de petróleo y convertirlo en un litro de nafta? Me estás matando. No, pero pará, hay 10 años de inversión previa en exploración donde de 10 perforaciones que vos hiciste, una sola quizás te dio petróleo. Entonces, cada negocio tiene un ROI distinto, ¿sí? Cada negocio tiene una expectativa de ROI distinto y tiene que ver básicamente con cómo genera ese ciclo entre el momento en el cual vos pusiste la plata al momento en el cual vos lográs recuperar esa plata con ese índice, ¿sí? De porcentual, ¿sí? Superador de lo que fue la inversión que vos pusiste. ¿Tá? Entonces, entendiendo ese ciclo, eso también afecta al precio. Tercer punto, que también afecta lo que es la política de fijación de precio, ¿no? La alta participación en ventas, o sea, ¿qué implicará precios bajos con el objetivo de comprar mercado? O sea, ¿qué implicará, digamos, precios bajos o precios altos con el objetivo de conseguir ese mercado? Lo que voy es, la participación significa básicamente y esto se van a reír porque lo venimos diciendo de otra manera todo el tiempo, pero cuando nosotros le decimos elijan un segmento en función de la participación, tiene que ver un poco con decir, che, no pienses que porque de repente hay 1000 personas que vos evaluaste en un segmento determinado, esas 1000 personas te van a comprar a vos. Cuando hablamos de segmentación y después decimos targeting y decimos tiene que ser algo medible, tiene que ser algo accesible, tiene que convertirse realmente en algo que vos sepas, que vos puedas convencerlos de que te compren a vos y que además por el otro lado sean fieles a tu marca, lo que te estoy diciendo es definir tu participación en el mercado. En el mercado que vos hablaste, definí cuál va a ser tu participación, porque el límite que vos le pongas a tu participación también va a definir, en definitiva, cuál es el volumen que vos estás en capacidad de producir. Y en función del volumen que vos estás en capacidad y en voluntad de producir, también eso va a definir cuáles las decisiones que vos tenés que tomar con respecto a fijación de precios. ¿Por qué? Porque te va a incidir en los costos. No es lo mismo comprar 10.000 metros de un mismo color de tela que comprar 10 metros de un color de tela. Lo sabemos perfectamente bien. Ustedes, mejor que nadie, saben lo que significa compra o venta por mayor o por menor. Entonces,
esas cosas te las define justamente cuál es tu participación en el mercado. O sea, cuando vos decís, che, el límite que yo voy a poner a mi participación va a ser esta, eso también va a determinar en cascada, un efecto cascada, todo el resto de los asuntos. Y vos vas a decir, si es un mercado que está más con un tratamiento más de nicho, otro tema que también no les quiero quemar la cabeza, sé que se las estoy recontra quemando y que las estoy metiendo en un territorio que es estresante para ustedes, lo tengo recontra claro, pero lo van a vivir, créanmelo, lo van a vivir, yo lo vivo todos los días, lo van a vivir. Ahora, fíjense esto, en un microemprendimiento, en un emprendimiento por ahí más de pyme, como ustedes de repente arrancan normalmente o como están haciendo en este caso, ustedes están trabajando con segmentos más chicos, ¿sí? O sea, no sé si nicho, porque por ahí es algo muy chiquitito, pero segmentos más chicos. Ya dijimos que el segmento más chico requiere una personalización mayor en el producto. O sea, vos no podés tirar un producto que es estandarizado y masivo a un segmento que es exclusivo. Y por exclusividad no hablo ni de precio, ni de lujo, ni de glamour, ni de estatus, ni nada. Simplemente digo que la identificación de tu producto tiene que ser un diferenciador. O sea, no podés venderle un básico a una persona que vos estás identificándola como que no es igual a todos, ¿no? O sea, si vos decís, che, yo le voy a hablar de 100 personas, a estas 5, le voy a hablar una forma determinada a estas 5, en términos de diseño. Por lo cual, ¿en qué te afecta hablarle a 5 y no hablarle a 10? En que las series van a ser más chicas y que además encima la presión de diseño con respecto a la identificación de ciertos vectores o variables de tu producto también va a ser más específica, por lo cual vas a tener que utilizar seguramente una diversificación de materiales. O sea, no vas a poder utilizar el mismo material para todo, porque si no te van a decir, no, para uniforme me voy de repente a un básico, no me voy a un producto segmentado, me voy a un básico, a un genérico, ¿sí? Entonces, cuando uno va de repente a un producto más diferenciado, uno en general tiene que apelar a tener mayor rotación y variedad de recursos abocados a ese producto. Recursos por recursos de todo tipo, o sea, pueden ser materiales, como pueden ser, no sé, tejidos específicos, telas específicas, accesorios específicos o lo que fuera, o recursos también desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la identidad, desde un montón de cuestiones que tienen que ver con el servicio, que tienen que ver con el punto de venta, que tienen que ver con la decoración, que tienen que ver con el tipo de personal que uno va a contratar o lo que fuera. Y todo eso te genera también una diversificación de tu política de costos, que seguramente te agrega presión de costos sobre tu producto. Cuanto más amplio es tu segmento, menor presión de costos o en términos de diversificación de proveedores, prestadores, procesos y decisiones y herramientas tenés. Entonces, tu producto, cuanto más básico es, más se acerca a lo que otra palabrita que ustedes escuchan, les pido mucha concentración en esto que estamos viendo hoy, ¿sí? A lo que comúnmente ustedes escuchan que se llama commodity, ¿sí? Un commodity es un producto que no está individualizado, no está personalizado, es un básico, ¿ok? Es algo que es estándar, es igual acá, allá, allá y allá. Yo podría decir, commodity es la leche de salida del tambo. Producto es la Serenísima con vitamina D y deslactosada. ¿Se entiende? O sea, el commodity, cuanto más básico sea mi producto y más amplio sea mi, o sea, cuanto más amplio sea mi segmento, más genérico es mi producto. Cuanto más genérico es mi producto, menos elementos de diferenciación tengo. Cuanto menos elementos de diferenciación tengo, más me acerco a un commodity. En moda, básico. Remerita blanca, remerita negra. ¿Sí? Cuanto más chico es el mercado, más específica es la función, más determinado está la vocación, más me acerco al diseño de autor, aunque ustedes van a trabajar en series, más me acerco al diseño de autor, más diferenciación requiere mi producto, más diferenciación, diversificación de recursos me requiere a mí, más amplitud de costos me genera a mí, más líneas en mi grilla de costos. ¿Se entendió este punto? Entonces, la determinación también de la participación en el segmento que yo voy es eso, ¿está? Después, por el otro lado, tengo también la maximización del beneficio a corto, mediano y largo plazo. O sea, eso ya es una decisión estratégica de ustedes. O sea, si yo quiero tener de repente una tasa de retorno muy alta, un beneficio realmente muy alto, probablemente vaya a un mercado más específico, ¿sí? O sea, si mi mercado es de menores unidades, más caras, con un mayor margen de utilidad, probablemente tenga que hacer, esto está atado al punto anterior, ¿no? Probablemente tenga que, o sea, tener un segmento mucho más específico y tenga que generar
un aura, un joy de vivre alrededor del producto mucho mayor, como para que justifique que haya una diferencia en términos de costos versus precio de venta, que me justifica a mí un esfuerzo de trabajo muy grande con pocas unidades vendidas, ¿sí? Y eso ya tiene que ver con el posicionamiento, digamos, estratégico de cada empresa, ¿sí? Si el posicionamiento estratégico de la empresa, por ejemplo, de Ferrari, no es el mismo posicionamiento estratégico de Fiat, más allá de que sean dos empresas vinculadas entre sí. Como emprendimiento, Ferrari tiene menos unidades a lo largo del año producidas para un público ultra segmentado, ¿sí? Con un spread de valor muy alto entre costo y beneficio. Entonces tiene que cargarlo de todo un aura. Por eso tiene que tener una escudería en Fórmula 1, por eso tiene que tener de repente todos esos atributos desde el punto de vista simbólico que Ferrari de repente tiene. Mientras que Fiat quizás tiene una capacidad y un objetivo, una estrategia de repente de mayor volumen, entonces el margen de utilidad es más chico por cada unidad y el foco está puesto en el volumen y no en la utilidad de cada unidad. ¿Se entiende? Está en una utilidad menor en un volumen mayor, mientras que en Ferrari está en una utilidad mayor en un volumen menor. ¿Sí? Son estrategias invertidas. ¿Se entiende? Pero cada una requiere de decisiones estratégicas que acompañen esa decisión comercial. Obviamente que después también el precio, y esto es algo que ya lo vimos, pero no está de más recalcarlo, tiene que ver con la expectativa de crecimiento, pero tiene que ver también con el desarrollo de una imagen de marca. Uno también se posiciona a través del precio en términos de imagen de marca. O sea, uno elige en qué liga quiere jugar como marca, también a través del precio, ¿no? Por ahí uno se siente cómodo en un lugar determinado y es totalmente válido. Ustedes me van a decir que Manaos no podría ser Pepsi, sí, podría ser Pepsi. Manaos no podría de repente tener una marca o no podría ser un producto de repente que compita con una multinacional. Seguro tiene todos los componentes básicos como para poder hacerlo. O sea, tiene capacidad de producción, tiene capacidad de distribución, tiene capacidad financiera como para hacer marketing y tiene un mercado local que es altamente consumidor de bebidas gaseosas. Pero está cómodo en el lugar donde está. O sea, es más negocio para Manaos construir su marca en una franja de precios determinada que está más asociado a un público más popular, ¿sí? Y que le da, en todo caso, un tratamiento de escala, pero que también alinea su identidad de marca en función de eso. Entonces, elige el mensaje, elige el interlocutor y todo lo que tenga que ver con la construcción de ese espacio que esa marca quiere captar y ese espacio en el cual quiere vivir y con quién quiere competir, ¿sí? Porque quizás si saltara al segmento inmediato superior y se mandara de repente a competir con otras marcas en otro segmento, todo lo que en este segmento son fortalezas se podrían llegar a convertir en debilidades. Y ahí es donde entra en funcionamiento el FODA famosa, ¿no? El análisis FODA. Mis fortalezas aplican en este contexto. Ahora, si yo me cambio de contexto, probablemente varias de esas fortalezas pasen a ser debilidades, que tengan que ver de repente con este tema de que no es una marca multinacional, que no viene con un reconocimiento de ventajas diferenciales institucionales, ¿sí? Y un montón de cosas más que no hace al caso de repente plantear. Por último, porque si no Andy también me va a matar, como siempre digo, yo soy en ese sentido muy sumisito, hay un tema que quiero hablar con respecto al tema de costos, ¿sí? Hasta acá se entendió, ¿no? O sea, la volatilidad del tema de los precios, ¿no? O sea, la fijación de precios tiene que ver con una serie de decisiones que no son tan lineales como decir, esto me cuesta tanto producirlo, le agrego tanto de utilidad y ese es el precio de venta. No, o sea, cuando hablamos de propuesta de valor, siempre la valoración es un factor fundamental. Ahora, los costos tampoco es algo que yo lo pueda despreciar. De hecho, cuando ustedes ven el diagrama, digamos, el diagrama de negocio que nosotros le planteamos con el lienzo Canvas, van a ver que dice recursos necesarios, ¿sí? O sea, esos recursos necesarios básicamente son decisiones de lo que yo necesito y cuáles son los costos que vienen apalancados sobre esos recursos necesarios, ¿ok? Que es abajo creo que lo decía en términos de flujo de costos, ¿sí? Entonces, ese flujo de costos en un diagrama de Gantt que está montado sobre la experiencia y no está montado sobre la estructura operativa de la empresa, no está montado sobre cuánto vale la máquina, está montado en realidad sobre cuál es la percepción de valor y de experiencia del cliente y en base a eso yo elijo la máquina que necesito para lograr eso, pero esa máquina tiene un precio, o esa tela tiene un precio, o ese accesorio tiene un precio, o ese elemento tiene un precio. Entonces, acá hay que entender
que hay dos tipos de costos, o tres, pero dos son los que más medimos, que son los costos fijos y los costos variables. Y esto, chicas, grábenselo a fuego, métanlo en el horno, sáquenlo y pónganselo acá en la frente, ¿sí? Los diseñadores, en términos de manejo de costos, somos unos ignorantes. Porque permanentemente estamos hablando de una única modalidad de costos que son los costos variables. Nosotros estamos sacando los costos sobre el producto terminado y nunca estamos sacando los costos sobre lo que implica trabajar para llegar a ese producto terminado. Y ahí es donde yo quiero hacer una división muy clara y quiero que siempre, toda la vida tengan presente esto. Hay costos fijos y hay costos variables. Los costos fijos son aquellos que hacen a la estructura. Los costos variables son aquellos que hacen al producto concreto. ¿Ok? Entonces, el costo variable es aquel que se impacta sobre lo que tiene que ver con la unidad producto, la unidad zapato. ¿Cuánto me costó sacar a mí ese costo? Es cuánto me costó a mí hacer ese zapato. ¿Cuántos metros de cuero? ¿Cuántas suelas? ¿Cuántos accesorios? ¿Cuántos cordones? ¿Cuántas horas de taller de costura? O sea, todo lo que es más fácil para mí sacar. Eso lo manejan ustedes de taquito. ¿Cuál es el descarte que tengo, el desperdicio? Ustedes hagan una planillita y dicen tanto de tela, tanto de costura, tanto de botones, tanto de esto, tanto de taller, y dicen, todo esto que gasté son 10.000 pesos. Genial, tengo 10.000 pesos de costos variables. ¿Cuántas unidades hice? 1.000. ¿Cuál es el costo variable entonces por producto? 10. ¿Se entiende? Eso es costo variable. Dicen, ¿cuáles son todas las cosas que yo metí? Materia prima, procesos, ¿sí? Todo aquello que yo puedo impactar en forma variable, a los cuales yo no estoy atado en forma fija, ¿está? O sea, a mí nadie me manda a comprar 10 metros de tela o 20 metros de tela o 50 metros de tela. Eso es una decisión mía. Nadie me manda a comprar 10 kilos, 20 kilos o 30 kilos de botones. Ni nadie me manda a producir 10.000 unidades, 50.000 unidades. ¿Tá? Yo me lo propuse, es una decisión mía comprar esas cosas, ¿sí? Producir esa cantidad de unidades. Mandar tantas unidades a coser a un taller, mandar tantas unidades a un lavadero, hacer tanta cantidad de bolsas, hacer tanta cantidad de etiquetas, hacer tanta cantidad de empaques, generar de repente todo un sistema de distribución tipo Mercado Libre por envío, costo por envío y un montón de cosas más. ¿Tá? Esos son mis costos variables. Y eso los puedo linealmente poner todos en una matriz, en una grilla, y decir, son todos mis costos variables, esta es la cantidad de unidades, el costo variable aplicado al producto es esto dividido la cantidad de productos. No hay otra fórmula que no sea esa. Ahora, ¿cómo se miden los costos fijos? Ahí está el gran tema. Normalmente los diseñadores, los pequeños empresarios, no medimos eso. Ponemos el local, ponemos la oficina, ponemos el taller, compramos una máquina, contratamos una persona, un asistente, una telefonista, un marketinero, ¿sí? Involucramos costos que no podemos variabilizarlos, sino que todos los meses me entra la facturita. Me entra la factura de gas, me entra la factura de luz, me entra la factura del alquiler, me entra la factura del ABL, me entra la factura de la tasa de habilitación, me entra la factura de tal, de cual, del sueldo de tal, las cargas sociales, todo lo que ustedes, si alguna vez tuvieron un local o tuvieron un lugar fijo, una empresa, o sus familias o sus amigos o lo que fueran, tienen que soportar mes a mes. Ese es el famoso Everest, a escalar todos los meses. O sea, ¿por qué? Porque es algo que ya arrancás cuesta arriba. O sea, vos ya sabés que eso te va a llegar. Lo otro, no, porque lo otro depende de vos, si comprás más tela o menos tela. Ahora, de lo que no te puedes escapar son de aquellos costos que vos mensualmente, quincenalmente, lo que sea, te van a ir llegando. Te guste o no te guste. ¿Sí? Te guste o no te guste, la factura del gas te va a llegar, te guste o no te guste, la factura del alquiler te va a llegar, los sueldos, tu propio sueldo, si es que te fijas un sueldo, te lo tenés que poder pagar. Y ahí, el tema de los costos fijos, para poder tener un razonamiento más cercano a la comodidad que te da un razonamiento de un costo variable, porque convengamos todos que el costo variable es lo más cómodo para todos, o sea, cuanto más flexible
es el costo, más fácil es para uno entrar o salir de ese juego, ¿no? O sea, cuanto menos compromiso, esto es como las relaciones. Si vos tenés una relación circunstancial y ocasional, la usás cuando vos querés. Entrás, salís, pues entrás, vos va, vení, coqueteás, te fuiste, lo que fuera. ¿Viste? Vos la activás o la desactivás cuando vos querés. Ahora, donde te casaste estás hasta la mano, porque todos los días te levantás al lado de la misma persona, de buen humor, de mal humor o lo que fuera. Entonces, a lo que voy con esta comparación medio ridícula y también un poco autorreferencial. Pero lo que digo es, con eso vos tenés que convivir todos los días buenos, los regulares y los malos. Con los otros decidís vos cuando convivís, ¿entendés? O sea, los costos variables vos decidís, la decisión es tuya, 100% tuya. Claramente que la vas a justificar dentro de lo que tiene que ver con tus expectativas, como todo lo que vimos antes, expectativa de mercado, de crecimiento, de participación, de volumen, de ROI, ta. Ahora, los variables, los fijos te van a llegar todos los meses. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar esa incomodidad que te da los costos fijos a una cierta comodidad que te dan la política de costos variables? Bueno, eso tiene que ver justamente con la determinación de la participación en el mercado pretendida. O sea, cuántas unidades mínimas vos tenés que poder vender, o sea, cuántos elementos, cuántos productos, ¿sí? Vos tenés que vender, cuál es tu facturación mínima que vos tenés que tener todos los meses como para poder no solamente recuperar esos costos variables que pusiste en la producción, en la generación de esos productos, sino también poder pagar esos costos fijos. Y a su vez, le agregamos un componente más, reinvertir en lo que viene en el segundo ciclo o en el tercer ciclo o en el cuarto ciclo. ¿Se entiende? Entonces, si la utilidad pretendida, supónganse que ustedes ponen, bueno, mi utilidad pretendida yo la quiero tener estandarizada. ¿Qué significa eso? Significa me asigno un sueldo, que es lo más sano, les cuento, es lo más sano. Y es lo más sano, y esto es un consejo aparte, lo más sano es ya pretender asignarse un sueldo de entrada. Después si lo puede cumplir o no, es un tema de tiempo. Pero no estar todo el tiempo pensando en el verdulero como verdulero con el respeto que le tengo a los verduleros, que es si vendo 5 lechugas, saco 5 pesos. No, ustedes están con un concepto no de comercio, de negocio chiquitito y de transacción puntual, sino de desarrollo empresarial. Entonces, es importante relajar la cabeza, fundamentalmente relajar la cabeza en términos de los ingresos que uno pretende tener para poder subsistir uno también en lo personal, porque si no se mezclan las economías, la personal con la empresarial. Y donde se mezcla la economía personal con la empresarial, uno hace cagadas, porque gasta en lo personal lo que el negocio necesita o gasta en el negocio lo que uno necesita para comer. Entonces, no hay forma que uno no se exprese o de un lado o del otro y empiece a hacer macanas. O bajás la calidad para tener un mayor rendimiento o te empezás a deprimir porque te matás laburando y no te alcanza la plata para pagar, para que te dé una devolución en satisfacción de lo que vos mínimamente, sin ser demasiado pretencioso, querés como para poder estar tranquilo y poder pagar tus cuentas. Y créanme que lo digo con conocimiento de causa, 28 años de empresas, sé lo que significan las empresas chicas, las familiares y sobre todo las familiares. He trabajado en empresas familiares, he asesorado a empresas familiares, asesoro a pymes, como consultor, más allá de mi propia empresa, yo también soy consultor y me contratan para hacer consultorías en ese sentido. Y uno de los diagnósticos que más me encuentro en pymes y en empresas familiares es justamente la falta de división, ¿viste? Entre lo que tiene que ver con la economía personal o familiar con la economía empresarial. Dicho esto, cierro el paréntesis. Lo que digo es, los costos fijos requieren un tratamiento en términos de volumen. Ahora, el volumen de venta, para poder pagar los costos fijos, poder recuperar los costos variables, pelearle de repente a la inflación y generar un margen también como para poder reinvertir en la próxima colección, pues está todo bien, pero si yo cerré la transacción y no me quedó un mango, ¿cómo hago para comprar la tela para la próxima colección, no? Eso es el famoso encaje financiero, o sea, yo tengo que tener un capital financiero dentro de lo que tiene que ver con mi negocio, porque yo estoy permanentemente con un flujo financiero en negativo. O sea, hay una plata que yo nunca la voy a recuperar, que siempre está rodando, ¿no? O sea, vuelve, pero se vuelve a invertir, vuelve, pero se vuelve a invertir, porque ese es el flujo dinámico de la empresa. El flujo dinámico de la empresa es
Invierto, produzco, vendo, invierto, produzco, vendo, invierto, produzco, vendo, ¿sí? Y en el medio del invierto, produzco, vendo es retiro utilidad, retiro utilidad, retiro utilidad. O sea, pago mi sueldo o me quedo un mango. Y si quiero crecer encima, tengo que invertir más. Entonces también tengo también ahí una tasa de amortización, de cuando el ROI, este que yo les decía, ¿no? Entonces, la forma de poder variabilizar los costos fijos es pensar en términos de volumen. Y ahí también está la decisión del segmento. O sea, el alcance del segmento y ser muy claros y muy conscientes de que el segmento no se inventa. O sea, el mercado no se inventa. El mercado se descubre, se trabaja y se elabora de una forma muy sincera. Porque si uno lo inventa al tema, lo más probable es que uno monte toda una estructura que después no va de la mano de lo que el mercado te indica, de que es lo correcto, y tus costos empiezan a superar tus ingresos, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, entras en crisis, porque de algún lado esa plata tiene que salir, ¿está? Eh, y después existe digamos, yo les dije son tres tipos de costos, ¿no? Fijos, variables y los mixtos. O sea, los mixtos en definitiva, no voy a profundizar mucho en esto porque ya es como más técnico, que son los semifijos, se les llama semifijos, ¿sí? Que son aquellos que vos podés de repente plantearle a una parte, un costo que puede ser parte fija y parte variable. ¿A qué voy con esto? Vos decís, che, mira, se lo pongo en su casa, economía doméstica, que es un costo semifijo. Vieron que la factura de luz tiene un cargo fijo y un cargo variable. Bueno, eso es un costo semifijo. ¿Por qué? Porque el cargo fijo vos lo tenés que poder pagar, pero si vos usás más el aire acondicionado, te va a impactar más en la factura. Entonces, vos ya sabés que partís de un fijo, pero eso también tiene una componente variable. Según cómo se usa ese fijo, o sea, según cómo se usa ese servicio o ese centro de costos, si se usa más, tiene una parte de la cual nunca va a bajar, que es ese fijo, pero tiene una parte variable que va a aumentar. Entonces, en un costo semifijo, vos deberías poder calcular que si de repente vos vas a tener una máquina operando las 24 horas, cuál es el costo que eso te implica a vos y cómo te lo traslada de repente al negocio. Es medio complejo, no voy a profundizar en esto y eso ya tiene que ver con otras escalas de negocio, pero sepan que existe, ¿ok? O sea, el costo semifijo es la mezcla entre el fijo y el variable, pero no hace al producto, hace a la estructura, ¿tá? O sea, hace a la inversión en maquinaria, hace a la inversión en oficinas, hace a la inversión el personal, por ejemplo. O sea, vos decís, mira, yo le pago un fijo, pero también tengo horas extras o tengo comisiones. En el mercado de la moda hay mucho de eso. O sea, los vendedores tienen un fijo y un variable. El variable en realidad son comisiones. Bueno, esas comisiones, quieras o no, más el costo fijo que implica tener el sueldo neto más las cargas sociales, uno tiene que tenerlo medido, porque si vos solamente pensás que el empleado tuyo te impacta en el producto, en el fijo, pero después vos le estás dando dos puntos, 3 puntos de participación sobre la venta, son 2 o 3 puntos menos que a vos te bajan en el ROI, ¿sí? Entonces, esto es toda una arquitectura, es una ingeniería que se va manejando, pero que dense cuenta, no sé si hasta ahora lo habían visto en la carrera, pero dense cuenta que todas estas variables, todas estas cosas inciden claramente en decisiones de diseño. 100%, ¿no? O sea, cada decisión de diseño tiene una consecuencia en términos de precio pretendido versus valor percibido y costos que están determinados por esas decisiones que yo tomé para poder llegar a esa ecuación. Y por último, y para cerrar, no voy a dar una teórica de impuestos, pero siempre sepan que todos los microemprendimientos arrancan en negro y terminan en blanco. No soy tonto, o sea, no voy a plantear de repente que todos arrancan en blanco y si mueren en blanco. Ahora, ¿cuál es el error de no pensar esto de que arrancan en negro y terminan en blanco? Que uno en general el costo impositivo no lo agrega porque se familiariza y se mentaliza y se acostumbra a no pagar impuestos. Pero ¿depende de uno o depende de la presión fiscal? Si de repente te cae la FIP, ¿qué haces? Entonces, como esto está siendo grabado, hay cosas que voy a decir y cosas que no voy a decir. Pero como yo lo puedo editar, también las puedo decir y después las puedo borrar. Entonces, lo que digo es, todos los negocios de indumentaria tienen generalmente un 50 y un 50. ¿Sí? Plantear el negocio de esa manera es asumir un riesgo. Ese riesgo no puede ser, en definitiva, tomado como que es la metodología, digamos, esa decisión de asumir ese riesgo
no quiere decir que sea natural al proceso. El proceso en realidad no es natural. Ese proceso no es natural. O sea, no pagar un impuesto no es algo natural porque la ley te está diciendo que vos al producto le tenés que cargar el IVA y le tenés que cargar ingresos brutos y le tenés que pagar ganancias al final del ejercicio. 3 impuestos que no zafás, por lo que dice la ley. IVA 21%, ingresos brutos 4%, esos son variables, ¿ok? Y ganancias, que va al final. Lo municipal es una tasa, no es un impuesto. Si vos no tenés local, no pagás municipal, así que no. Si tenés habilitación, sí pagás, que es tasa de seguridad y higiene. Pero eso es un variable que va atado a según cada distrito, lo que fuera. Pero hay algo de lo que no zafás, ¿ok? Vos no necesitas una habilitación para trabajar si no tenés local. Puedes trabajar en tu casa, si vos producís y vendés. Pero cuando vos facturás, tenés un 21% de IVA y tenés un 4% de IVA, o sea, impuesto a las ganancias, y tenés un 4% de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Ok? O sea, de pique estás arrancando que sobre el neto 100 pesos tenés 21 pesos más de IVA y 4 pesos más de ingresos brutos. ¿Está claro esto? Bien. No naturalicemos el hecho de no pagarlo. Porque cuando vos lo tengas que pagar, el producto te baja el ROI. Si vos lo que vos tenés que pensar, en definitiva, es cuál es el retorno sobre la inversión, toma en todo caso, si vas a tomar esa decisión, que, insisto, es ilegal, pero es moneda corriente, si vas a tomar esa decisión, tómala sabiendo que en realidad es un beneficio marginal. No es un ahorro que te estás haciendo vos en el costo y entonces se lo trasladas a un precio más bajo. Porque el día que lo tengas que pagar, no lo puedes pagar. O sea, no te lo da el producto, porque vos fijaste y acostumbraste a la gente a un umbral de precio determinado y la gente no te va a decir, no te va a aceptar que vos digas, hoy te tengo que aumentar porque tengo que empezar a pagar impuestos. Te va a decir, ese es un problema tuyo, hermano, ¿por qué evadiste? ¿Se entiende? O sea, quedás descalzado del mercado. Lo natural es que vos consideres los impuestos como parte de tus costos. Y si después, en todo caso, no te toca pagarlos, no los querés pagar o encontrás una forma de repente de ahorrarte una parte, bueno, es un beneficio marginal, pero ya estamos hablando de otro negocio, eso es un negocio financiero. No es el negocio en sí tuyo del desarrollo de una propuesta de indumento o de artículo o lo que fuera que vayas a hacer. Tu propuesta, como cualquier otra propuesta, tiene una legislación fiscal que la tenés que cumplir o que te dice que la tenés que cumplir, por lo cual es un costo y lo tenés que tener como costo. Si después vos asumís el riesgo de no hacerlo y sabés que eso además te puede llegar a caer en un problema, ok, es una decisión tuya, yo no me voy a meter en tu moral, no me voy a meter en tus principios, en lo que fuera, sé que es algo que lo hace todo el mundo, no soy ningún tonto, no me voy a hacer el tonto frente a eso, y más en la industria de la indumentaria. Pero no lo naturalices, porque donde lo naturalizaste, lo eliminás de tu grilla de costos, y donde lo eliminás de tu grilla de costos no lo impactas en el precio. Entonces, cuando lo tengas que naturalizar, ya es tarde. Ya es tarde, o sea, ya no lo puedes naturalizar. Entonces, el problema que tenés es que después tenés que recuperar hacia adentro, tenés que bajar tus costos para poder pagar esos impuestos. ¿Y cómo se bajan los costos? Dos formas, o vendo más con la misma capacidad instalada, lo cual hay que ver si el segmento te lo banca, entonces ahí ya tenés un problema de segmentación, ¿sí? O renegocio lo que tiene que ver con mis costos variables. ¿Y qué pasa generalmente cuando renegocio mis costos variables? Bajo calidad. O empiezo a hacer algo que no es lo que la gente me valida. Entonces, o lo afecto en términos de personalización, porque voy a volumen, entonces ya me salí del nicho, necesito un volumen más grande, o lo afecto en términos de valor percibido, porque bajo la calidad o bajo las prestaciones del producto, que son las que montaron mi marca. ¿Se entiende este tema? Listo, Andy, terminé. Ya está, no me retes. Buenísimo. Perdón. Te tiro una última pregunta que ahí Anto estaba preguntando en uno de los meets. Ella pregunta si comprar una computadora, impresora o celular es un costo fijo, un costo variable, ¿dónde lo pueden meter en esta planilla de costos? Es un costo fijo amortizable. ¿Tá? ¿A qué voy con esto? Que tiene un periodo, o sea, ¿cada cuánto vas a tener que comprar una computadora? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo la vas a usar? O sea, si vos la vas a usar esa computadora 3 años, 4 años, vos decís, bueno, me costó 100 pesos, o me costó, por ejemplo, 90 pesos, yo lo puedo ver de dos maneras. O lo pongo como una inversión que se tiene que ir amortizando en forma variable con la venta del producto, o lo puedo tomar como un activo que se deprecia. Entonces yo puedo agarrar y decir, mira, si dentro de 3 años voy a tener que renovarlo, yo puedo impactarlo anualmente eso
y decir, de 90 pesos tengo 30 pesos por año, o lo tomo como una inversión, ¿sí? Y después lo traslado a cada unidad de venta. En general, yo soy más proclive a plantearlo como un costo fijo, ¿sí? Porque yo ya, como un costo fijo, mejor dicho, a los efectos contables, ¿no? Porque en realidad uno la tiene que poner toda de una cuando compra una computadora. Poner los 90 pesos, los pones de una. Pero es muy difícil, ¿viste? El hilo tan fino de trasladar cuál es el impacto del costo de esa computadora en 5.000 unidades que vendo por mes o lo que fuera. Entonces, lo que hago es, digo, bueno, ok, la voy a usar 3 años, le pongo 30 pesos de computación por año. O digo, ok, esta computadora le pongo 30 pesos este año, y el segundo año 30 pesos más la inflación de 12 meses acumulada, o el tercer año 30 pesos más la inflación acumulada del primer año y la inflación acumulada del segundo año. Y de esa manera yo me quedo tranquilo de que no tengo una locura de números. Pero yo sé que financieramente la tuve que poner de entrada. Como la tuve que poner de entrada, en todo caso lo compenso cargándole el ROI, en definitiva, de esa computadora hacia adelante. O sea, el costo de depreciación de ese capital a futuro, que es decir, que es la inflación, en definitiva. ¿Se entiende? O sea, cómo ese producto yo se me va a ir diluyendo, es un consumible. Lo paso de algo que supuestamente no es consumible a un consumible. ¿Sí? Lo mismo que un auto. Si vos de repente, no sé, compras un auto para distribución, una camionetita para distribución o lo que fuera, vos tenés que decir, bueno, ok, tengo un costo fijo y tengo un costo variable. El costo fijo va a ser la compra del auto, el seguro, la patente, ¿sí? Los servicios. El costo variable van a ser los kilómetros que recorra. ¿Se entiende? Ahí tengo una pregunta más que quiero sumar y ya nos vamos a las comisiones, pero me parece que es importante ya que están saliendo algunas dudas. Valen está preguntando si a la hora de fijar los precios no se haría una combinación de los dos métodos, de lo que es el análisis de costos y a partir del valor. Totalmente. Bueno, eso es lo que les decía antes. Nosotros partimos de un punto de partida de propuesta de valor, pero en algún momento los costos van a aparecer antes de la fijación de precio. El precio, en el sistema de repente de partir de los costos para fijar el precio, vos estás partiendo del producto ya desarrollado. Como nosotros no estamos haciendo eso, nosotros estamos partiendo de una propuesta de valor que después determina un producto y ese producto determina necesidades para que el producto aparezca. Con esas necesidades aparecen los costos. Entonces vos ahí lo que haces es una validación de cuál es el precio que te está dando eso y ver si verifica con la propuesta de valor que vos inicialmente, esa percepción de propuesta de valor que vos inicialmente estabas planteando. O sea, el precio nunca termina de definirse hasta que no aparecen los costos. Si no, sería ridículo, ¿no? El tema es dónde aparecen los costos, en qué momento. Esa es la diferencia entre un proceso y el otro. En el primer proceso aparecen al principio. En el segundo proceso aparecen en el medio, ¿ok? O sea, vos, estableciendo tu propuesta de valor, desarrollás esa idea de producto, analizás todas las cosas que involucran esa idea de producto, medís los costos, verificás y ahí fijas el precio. Ahora, en el otro vos tenés un costo y tenés que ver si después le genera valor para que la gente identifique en definitiva. O sea, tenés un costo, tenés una pretensión de un valor agregado, de un beneficio o un margen de beneficio, eso te está dando un número y después tenés que salir a ver si valida o no valida con la percepción del usuario. ¿Se entiende? Nosotros no estamos partiendo de un producto para la elaboración de nuestro precio, no estamos partiendo de un producto desarrollado. Dijimos, como lo venimos diciendo desde el primer momento, que este trabajo que ustedes están haciendo es un trabajo en el cual las 4 dimensiones, producto, precio, plaza y promoción, van avanzando en forma paralela. No es que una se despega y las otras 3 vienen atrás. Se van desarrollando en forma paralela, ¿sí?